Mi hermana creía que estaba poseída, así que se quemaba para expulsar a los demonios. Nuestros padres lo llamaban fe. Yo solo quería salvarla. Cuando me di cuenta de que mis padres habían adoctrinado por completo a mi hermana, mis padres convencieron a mi hermana de que estaba poseída por demonios y que solo el dolor podía echarlos. Cada vez que Daniela pecaba, la hacían castigarse para limpiar el alma. Empezó de a poco, cuando éramos niñas. Se daba bofetadas por decir malas palabras. Se golpeaba la mano con una regla por tener pensamientos impuros. Para cuando llegamos a la primaria, mis padres ya le habían metido en la cabeza que los demonios se estaban volviendo más fuertes. Daniela, los espíritus malignos te están volviendo floja. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ella solo asentía con la cabeza, seria, y se encerraba en el baño. Yo escuchaba los sonidos del otro lado de la puerta. Golpes con lo que tuviera a mano, cepillo para el cabello, cuchara de madera, sus propios puños contra la pared. Cuando salía con marcas nuevas en el cuerpo, les daba las gracias a nuestros padres por ayudarla a mantenerse pura. Y lo peor, que de verdad pensaba que eso era lo normal. Todas las familias luchan contra demonios, les decía a sus amigas, solo que algunas no son lo suficientemente fuertes. Cuando los maestros notaron los moretones, Daniela explicaba con orgullo que era buenísima en guerra espiritual y que esas marcas eran prueba de que los demonios estaban saliendo de su cuerpo. ¿Y mis padres? Sonriendo, les contaban a todos lo bendecidos que se sentían de tener una hija tan evolucionada espiritualmente. En la secundaria, la cosa llegó a un punto que me revolvía el estómago. Se quemaba con un encendedor por tener pensamientos lujuriosos, se cortaba los brazos con cuchillas por orgullo, pasaba días sin dormir porque el sueño baja la guardia contra Satanás. Intenté intervenir, muchas veces. Daniela, esto no es normal. Mamá y papá están haciendo que te lastimes. Pero ella me miraba con esos ojos vacíos, aterrados. Sofía, lo siento dentro de mí, arrastrándose. Si no lucho, se apoderan de todo. De verdad creía que la automutilación era lo único que mantenía su alma entera. En el último año de escuela, el quiebre llegó cuando Daniela sacó una mala nota en matemáticas y llegó a casa llorando. Los demonios me hicieron burra. Necesito un castigo grande. La seguí hasta el garaje y vi, en shock, cuando agarró el taladro de papá. Ahora son demasiado fuertes. Mamá dijo que si el dolor normal no funciona, tiene que ser algo más serio. Estaba a punto de taladrarse el pecho. Nunca voy a olvidar el olor a metal caliente, ni el zumbido seco de la taladradora girando, cada vez más cerca del pecho de mi hermana. Daniela tenía los ojos tan abiertos que no parpadeaba, la piel tensa, una lágrima detenida en la mejilla. Yo la miraba como si fuera otra persona, una desconocida que llevaba la cara de mi hermana pero que había sido devorada por algo oscuro, algo que mis padres llamaban fe. Corrí hacia ella. Le grité. No recuerdo si fue su nombre o un simple grito animal, desesperado. La taladradora cayó de sus manos justo antes de tocarle el pecho, golpeando el suelo del garaje con un estruendo que me dejó sorda por un segundo. Ella se desplomó, temblando, murmurando cosas sin sentido. No los puedo dejar entrar. Están dentro, la mamá dijo. La abracé, sin saber si estaba viva o muerta por dentro. Y ahí supe que yo ya no era una niña, que nadie iba a venir a salvarnos, que si quería sacar a Daniela de esa pesadilla, tendría que hacerlo sola. Mis padres llegaron minutos después. No parecía que estuvieran horrorizados. Estaban decepcionados. ¿Qué has hecho, Sofía?, dijo mi madre, Lourdes, con la voz seca como un cuchillo. Iba a matarse. ¿No lo veis? No seas dramática, intervino mi padre, Joaquín. Estaba purificándose, tú siempre interfiriendo con lo sagrado. Esa noche llamé a emergencias, no por ellos, por Daniela. La ingresaron en el Hospital General de Salamanca por episodios psicóticos agudos. Mis padres no me lo perdonaron. Durante días no me hablaron. Luego empezaron a decir que yo era la enemiga, la enviada del maligno. Pero me daba igual. Lo que me dolía era otra cosa. Daniela me miraba como si yo fuera la traidora. Me han separado de Dios por tu culpa, Sofía, me dijo desde su cama del hospital, las muñecas vendadas. No sabes lo que has hecho. Durante semanas fui a verla todos los días. Llevaba libros, le contaba historias, ponía canciones que escuchábamos de niñas. Pero nada. Ella estaba ida, como si algo la hubiese partido por dentro. Una tarde, mientras rebuscaba entre cosas viejas en el desván, encontré una caja cerrada con llave. Era de mi madre, la forcé. Dentro había diarios. Ya, los de Daniela, pero también los de otra mujer, Isabel, la hermana de mi madre. Había oído su nombre una vez, en voz baja, como un error del pasado, pero lo que leí en esos cuadernos me congeló la sangre. Ella también había sido purificada. Las mismas heridas,
Las mismas palabras, el mismo demonio de la impureza. Mamá dijo que si me tocaba por las noches, el diablo se quedaría dentro para siempre. Escribía Isabel con letra temblorosa. Casi vomité. Estuve horas leyendo. Descubrí que Isabel había sido enviada a un retiro espiritual en Zamora, y nunca regresó. Mis abuelos decían que se había suicidado. Mi madre jamás lo confirmó. Al día siguiente fui al hospital. Le mostré las cartas a Daniela. Ella solo me dijo, no me importa. Si murió, fue porque no fue fuerte. La destruyeron, Dani, igual que están haciéndolo contigo. No lo entiendes. La debilidad se hereda. Tú la tienes. Esa noche lloré en el pasillo del hospital, sola, bajo la lluvia. Y fue allí, empapada y furiosa, donde supe lo que tenía que hacer. No iba a convencerla con palabras. Iba a destruir a todos los que le hicieron creer que el dolor era divino. Y empecé por el principio, la historia de Isabel. Busqué en archivos, pregunté a antiguos vecinos, localicé a una enfermera que había trabajado en aquel retiro espiritual hace décadas. Lo que me dijo me heló la sangre. Isabel no se suicidó. La encontramos colgada en la capilla, pero tenía marcas de cadenas en las muñecas. Nadie investigó. Tu madre vino a recoger su cuerpo. Nunca permitió autopsia. Ese mismo día recibí una llamada. Era del hospital. Daniela se había autolesionado otra vez, pero esta vez había escrito algo en la pared con su propia sangre. Ellos me oyen. La pared del hospital aún tenía manchas, aunque habían intentado limpiarla con cloro. Ellos me oyen, decía el mensaje en letras irregulares, escritas con sangre. Cuando lo vi, se me revolvió el estómago. No por el horror, sino por la impotencia, porque Daniela seguía atrapada, y cada vez más hundida. Los médicos decidieron ponerla en vigilancia intensiva. La sedaron. Mis padres no aparecieron en días. Solo llamaban para preguntar si la niña había recuperado la fe. Mientras tanto, yo no podía dormir. Me pasaba las noches leyendo los diarios de Isabel, intentando reconstruir su historia. A veces tenía que parar porque las palabras eran demasiado. Decían cosas como, hoy he sentido el fuego en la piel y el demonio en los pensamientos. Mamá dice que debo callar. Que si hablo, el mal se esparce por la familia. Esa frase me hizo temblar, porque era exactamente lo que decían a Daniela. Lo que me decían a mí, cuando era pequeña y preguntaba por qué no podíamos ver películas ni salir con amigas. Empecé a conectar los puntos. Esto no había empezado con mis padres. Venía de antes. Era una cadena de obediencia y culpa que se pasaba como una reliquia maldita de madre a hija. Un domingo fui a casa de mis abuelos, en un pueblo cerca de Ávila. Hacía años que no iba. Fingí una visita nostálgica. Mi abuela, Consuelo, era una mujer seca, de ojos que cortaban. Mi abuelo no hablaba mucho desde que sufrió un derrame, solo observaba desde su sillón. ¿Te acuerdas de Isabel?, le pregunté mientras tomábamos café. Ella dejó la taza en el plato con un golpe seco. No fue una niña agradecida. Eso es lo que recuerdo. ¿Qué le pasó realmente? Se perdió en el pecado. No luchó. No rezó lo suficiente. Me miró como si supiera que yo sabía algo. Entonces se inclinó hacia mí. ¿Tú también tienes pensamientos oscuros, Sofía? ¿Los sientes por las noches? ¿Qué? Todas las mujeres los tienen. Por eso debemos purificarnos. Desde niñas. Me fui de allí sin decir adiós, con las manos temblando. Ese día entendí que mi madre no había inventado nada. Solo estaba replicando lo que le enseñaron. Esa noche, me encerré en mi habitación y saqué todas las notas, cartas y diarios. Los ordené como si fuesen piezas de un crimen, porque lo eran. Lo primero era sacar a Daniela del hospital. No porque estuviera bien, sino porque allí no mejoraba. Solo se mantenía viva, sedada, ausente, pero necesitaba pruebas para conseguir la custodia temporal. Y ahí entró en juego alguien inesperado. Marta, una antigua amiga de mamá, exmiembro del mismo círculo religioso. Nos vimos en una cafetería en Segovia. Ella llegó nerviosa, con gafas de sol aunque estaba nublado. No puedo hablar mucho. Si saben que me reúno contigo, me expulsan de la comunidad. ¿Qué comunidad? La Congregación del Rebaño Redentor. Ese nombre no lo había escuchado jamás. Sonaba a secta. Y lo era. Marta me contó que muchas familias, sobre todo mujeres, participaban en reuniones privadas donde se practicaban ritos de purificación, similares a los que hacían con Daniela. Niñas jóvenes, presionadas por sus padres, eran obligadas a autoflagelarse mientras los adultos rezaban y cantaban. Tu madre era una de las más estrictas. Siempre decía que la sangre abría la puerta del alma. Grabé todo lo que Marta me dijo con el móvil oculto en el bolso. Esa noche, con la grabación, los diarios de Isabel, los partes médicos de Daniela y una carta que redacté a mano, fui al juzgado de familia de Salamanca.
Pedí medidas cautelares. 3 días después, un juez me dio la custodia temporal de Daniela. Mis padres estallaron de furia. Mi madre me llamó bruja. Mi padre intentó impedir que firmara los papeles, pero fue en vano. La llevé a un piso pequeño que alquilé cerca del río Tormes. Las primeras noches dormía con la luz encendida. Ella se despertaba gritando. A veces intentaba rezar, otras lloraba sin parar. Pero el tercer día me pidió un cuaderno. ¿Quieres escribir?, le pregunté. No, quiero recordar lo que me hicieron. Quiero que no se me olvide. Empezó a llenar páginas con nombres, fechas, frases que le decían durante los rituales. Una noche, escribió una sola frase. La abuela también los veía. Al día siguiente, cuando fui a tirar la basura, encontré una carta sin remitente bajo la puerta. Decía: si sigues removiendo el pasado, acabarás como Isabel, muerta. Leí esa carta al menos 10 veces antes de quemarla en el fregadero. No porque quisiera olvidar su contenido, sino porque no quería que Daniela la viera. Aún no estaba lista. Aún creía que todo lo que pasaba era castigo divino, no manipulación humana. La letra era precisa, firme, como si quien la escribió no tuviese dudas sobre lo que decía. Si sigues removiendo el pasado, acabarás como Isabel, muerta. No era una amenaza cualquiera. Era un recordatorio de que estaba metiéndome con gente peligrosa, y lo sabía, pero también sabía que no había vuelta atrás. Esa misma noche, llamé a Marta. Me dejaron una carta. ¿Alguien sabe que estoy investigando? ¿La firmaron? No. Entonces es alguien del círculo interior. Puede que tu madre o alguien más cercano. Su voz temblaba, pero no era miedo. Era rabia contenida. Yo también lo recibí una vez, ¿sabes? Cuando intenté denunciar lo que vi. Me dejaron un rosario con manchas de sangre en el buzón. Pensé que era casualidad, hasta que encontré al perro de mi hijo muerto en el jardín. Quedé en silencio. Sofía, no estás luchando contra tus padres. Estás luchando contra un culto organizado. Colgué con un nudo en el pecho. No podía hacerlo sola. Así que esa semana contacté a una periodista local, Carla Tejedor, que había escrito una serie sobre abusos religiosos en Castilla y León. Nos encontramos en un bar pequeño de la calle Van Dyke. ¿Tienes pruebas?, fue lo primero que me preguntó. Saqué una carpeta llena. Grabaciones, cartas, testimonios de Daniela, copias de los diarios. Pasó horas leyendo todo. Tomaba notas frenéticamente. Esto no es solo una historia, es una red, una organización que ha pasado desapercibida durante generaciones. Le conté sobre la carta anónima. Su rostro se endureció. Tengo contactos en la Policía Nacional. Puedo pedir protección si esto se pone feo, pero tienes que estar dispuesta a ir hasta el final. Asentí. Estaba más que dispuesta. Mientras tanto, en casa, Daniela empezó a cambiar. Se volvía más introspectiva, más silenciosa, pero no vacía, como antes. Algo se movía dentro de ella, una especie de furia controlada. Una noche, mientras cenábamos sopa en silencio, me dijo: he estado pensando en la abuela. ¿En qué sentido? Isabel escribió que la abuela los veía, a los demonios. ¿Y tú qué crees? Creo que los demonios eran personas. Ese fue el primer momento en años en que vi a Daniela pensar por sí misma, no repitiendo lo que le habían dicho, sino construyendo sus propias ideas. A los pocos días, Carla publicó un artículo titulado El silencio de las hijas, rituales de purificación en familias religiosas de Castilla. No mencionó nombres, pero la comunidad entera supo que hablaba de nosotros. Mi madre vino a casa, furiosa, con los ojos rojos de llorar o de odio, o ambas cosas. ¿Cómo pudiste hacer esto? Nos estás humillando delante de toda Salamanca. No me importa lo que piense Salamanca. Me importa Daniela. Nos estás destruyendo. Os estáis destruyendo solos. Se fue sin despedirse. Pero lo que no sabía era que había dejado un error atrás. Olvidó su bolso. Y en su interior, encontré una fotografía antigua. 3 mujeres en blanco y negro. Mi madre, Isabel y una tercera figura. La reconocí por las cartas. Era Lucía, una amiga cercana de Isabel, la que desapareció semanas antes de su muerte. Busqué en los registros. Nada. Ni una pista. Como si nunca hubiera existido. Pero Daniela, al verla, murmuró. Ella sí veía los demonios de verdad. Y se los llevaron. La noche siguiente, Carla me llamó. Su voz era un susurro tenso. Sofía, necesito que te prepares para algo grande. He encontrado a alguien que estuvo dentro de la congregación durante 30 años. Y quiere hablar contigo. ¿Quién? Tu abuela. Consuelo. Cuando Carla me dijo que la abuela quería hablar conmigo, no lo creí. No porque pensara que mentía, sino porque no era posible. Consuelo no hablaba. Consuelo ordenaba. Y mucho menos se disculpaba. Quedamos en una residencia de ancianos en las afueras de Zamora.
La habían ingresado hacía pocos meses tras un episodio cardíaco. No fue mi madre quien lo contó. Me enteré por una enfermera del hospital donde había trabajado durante años. Entré en la sala y la vi sentada junto a una ventana, con una manta en las piernas, las manos cruzadas y los ojos fijos en el cielo gris. Parecía una estatua de otra época, hecha de piedra y culpa. «¿Has venido?», dijo sin mirarme, como si me hubiera invocado. «Dijiste que querías hablar. No contigo, con Daniela. Pero ya que estás aquí». Me senté frente a ella. Estaba más delgada, más pequeña, como si la enfermedad la hubiese doblado hacia adentro. «¿Por qué ahora?», le pregunté. «Porque estoy muriéndome, Sofía, y los muertos no pueden mentir. Entonces dime la verdad, toda». Guardó silencio unos segundos. Luego alzó la vista y me miró con una dureza que todavía dolía. «Tu madre no empezó esto. Yo tampoco. Fue mi madre. Y antes, la suya. En nuestra familia, las mujeres siempre han cargado con el peso de los pecados. Nos enseñaron que nacemos sucias, débiles, tentadas, que el dolor es el precio para estar cerca de Dios. Isabel murió por eso». Ella apretó los labios. Isabel fue la primera que intentó romper el ciclo. Se enamoró de una chica. Lucía. Lo sabía, susurré sintiendo un escalofrío. Cuando tu madre lo descubrió, entró en pánico. Dijo que el demonio se había metido en casa, que había que limpiarlas, a ambas. Pero Lucía desapareció. No sé si escapó o si se quedó mirando sus manos. ¿O si qué? ¿O si tu madre la entregó al círculo? No volví a verla. Isabel se quitó la vida una semana después. O eso nos dijeron. Pero no fue ella quien ató la soga. Yo la vi. Tenía marcas en las muñecas. Yo lo vi y no dije nada. Mi garganta se cerró. Entonces, ¿sabías todo esto? ¿Y dejaste que Daniela pasara por lo mismo? No tenía fuerza. Me convertí en lo que me enseñaron a ser. Una guardiana del castigo. Lo lamento. Más de lo que puedes imaginar. Una enfermera entró a darle la medicación. Cuando se fue, la abuela me miró de nuevo, con algo distinto en los ojos. No ternura. No tristeza, rendición. Debes tener cuidado, Sofía. Hay nombres importantes. No es solo tu familia. Esta congregación está en colegios, en clínicas, en juzgados, Tu denuncia les duele, pero lo que viene ahora, eso puede destruirlos. Eso es lo que quiero. Antes de irme, me entregó un sobre. Esto es todo lo que guardé sobre Isabel y Lucía. Fotografías, cartas, copias de rituales, nombres. Algunos de ellos están vivos y tienen miedo. Salí de la residencia con el corazón en llamas. Por primera vez, tenía algo más que recuerdos y cicatrices. Tenía pruebas y una historia que necesitaba ser contada. Esa noche, en casa, le enseñé todo a Daniela. Ella lo leyó con las manos temblorosas. Lloró, no por el dolor, sino por el alivio de no estar loca, de saber que su sufrimiento tenía un origen, una causa, una estructura que podía romperse. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Ahora vamos a contarle al mundo lo que hicieron. Empezamos por grabar. Usamos una cámara vieja, luz tenue. Daniela miró al lente como si fuera un espejo. Me llamo Daniela. Durante años creí que el dolor me acercaba a Dios, que las marcas en mi cuerpo eran señales de pureza, pero eran cicatrices de abuso. Mi madre me enseñó a odiarme. Mi padre lo permitió, y mi abuela lo perpetuó. Hoy quiero que todos sepan que esto no es fe, es tortura, y quiero justicia, para mí, para Isabel, para Lucía, para todas. Carla editó el vídeo en menos de 24 horas. Lo publicó con el título La fe que quema, testimonio de una víctima del rebaño redentor. Se volvió viral, pero no todos reaccionaron con apoyo. A los 2 días, mi coche apareció con las ruedas reventadas y una cruz pintada en rojo sobre el capó. Una nota colgaba del parabrisas. Si quieres seguir viva, cierra la boca. Cuando vi la cruz roja en el capó, no sentí miedo. Sentí algo más peligroso, determinación. Ya no había vuelta atrás. Esa pintura no era un aviso, era una firma, una declaración de guerra. Y yo estaba lista para luchar. Llamé a la policía, claro. Tomaron fotos, hicieron preguntas rutinarias. Dijeron que investigarían, pero la forma en que uno de los agentes evitaba mirarme a los ojos me hizo sospechar que no era la primera vez que veían ese símbolo, ni la primera que decidían no hacer nada. Esa noche no dormimos. Daniela insistía en quedarse despierta, leyendo viejas cartas de Isabel, repasando nombres, detalles. Había algo nuevo en ella. Ya no estaba rota, estaba encendida, como si toda su rabia, contenida durante años bajo capas de rezos y autolesiones, hubiera encontrado una dirección. ¿Crees que me creen?, me preguntó de repente.
mirando la pantalla del portátil donde el vídeo ya tenía más de 200,000 visualizaciones. Algunos sí, otros te van a odiar, pero da igual. Ya no eres invisible, ya no estás sola. Me abrazó. Por primera vez en años, sentí a mi hermana entera, presente. A la mañana siguiente, Carla me llamó. Su voz era urgente. Han cerrado el canal donde subimos el vídeo. Alegan contenido sensible. Lo han denunciado en masa. Pero tengo copias. Vamos a difundirlo por otras vías. Y Sofía, necesito que vengas. Encontré algo. Nos encontramos en su redacción improvisada. Un pequeño piso en Valladolid. Me llevó al salón, donde tenía una pared cubierta de recortes, mapas, fotos. Como un mural de crimen, pero más denso, más real. Este símbolo, dijo señalando la Cruz Roja, aparece en documentos antiguos de la congregación. Lo usaban como marca de silencio. Lo encontré en una carta de 1983, enviada desde un colegio de monjas en León a una mujer que denunció abusos. Días después, esa mujer desapareció. ¿Y qué pasó con el colegio? Sigue funcionando, con otro nombre. Me senté, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Esto es enorme, Carla. Lo sé. Y vamos a necesitar aliados. Fue entonces cuando me habló de un abogado, Iker Domenech. Había trabajado en casos de abusos eclesiásticos y se había ganado enemigos poderosos. Estaba retirado, pero quizás, por esta causa, lo contactamos. Aceptó vernos. Vivía en las afueras de Burgos, en una casa llena de libros y ceniceros repletos. Parecía cansado, pero cuando vio las pruebas, las grabaciones, los diarios, algo cambió en su rostro. «Os van a destruir», dijo. «Van a usar todo lo que tengan. Recursos legales, redes de poder, amenazas. ¿Estáis seguras?» «Sí», respondimos a la vez, Daniela y yo. «Entonces contad conmigo». Salimos de allí con un plan, una demanda colectiva, no solo por Daniela, por Isabel, por Lucía, por las otras chicas que Marta había mencionado. Era hora de sacarlas del miedo y llevarlas a la luz. Pero sabíamos que, antes de enfrentarlos en un tribunal, teníamos que enfrentarlos en su terreno. Y su terreno era la fe. La congregación organizaba cada año una vigilia de purificación en Segovia, abierta solo para miembros selectos. Marta nos consiguió invitaciones falsas, no como creyentes, como infiltradas. Esa noche, me vestí con la misma ropa que usaba en las misas cuando era niña. Daniela también. No dije nada, pero verla con esa falda larga, el rosario al cuello, me revolvió el estómago. Era como viajar en el tiempo al corazón del trauma. Entramos en la ermita escondida en el bosque. No había cruces, solo velas, cantos, murmullos, gente de todas las edades, hombres de traje, mujeres de cabeza cubierta, algunos niños. En el altar improvisado, un rostro conocido, mi madre. Estaba allí, como una sacerdotisa pagana, con la voz fuerte y segura, guiando los rezos. Hablaba de pureza, de sacrificio, de la guerra contra las fuerzas impuras. Esta noche es para aquellos que aún dudan, para quienes necesitan recordatorios. El cuerpo es una cárcel, solo el dolor lo libera. La multitud repetía como zombies, el dolor lo libera. Daniela me miró. Tenía los ojos llenos de fuego. ¿Estás segura?, le susurré. Asintió. Se levantó, caminó hasta el centro, se quitó el rosario, lo tiró al suelo y dijo fuerte: «No más». Un silencio helado cayó sobre la sala. «Tú», dijo mi madre bajando del altar, «¿cómo te atreves? No más castigos, no más dolor, no más mentiras. Blasfema, tu alma está condenada. Pues que arda contigo». Y entonces, alguien del público se levantó. Otra mujer, luego otra, y otra. Una tras otra, se acercaron al centro. Algunas con lágrimas, otras con rabia. Yo también sufrí. Yo también fui castigada. Yo también fui callada. Mi madre retrocedió. Su ejército se disolvía frente a sus ojos. Salimos de la ermita, mientras la estructura se desmoronaba por dentro, pero no estábamos a salvo. Horas después, Carla recibió un paquete en la redacción, sin remitente. Dentro, había un sobre con una sola palabra escrita a mano, Domenech, y un cartucho de escopeta. Cuando Carla abrió el paquete y vio el cartucho de escopeta con el nombre de Iker, supimos que habían cruzado una línea. Ya no se trataba de amenazas simbólicas. Era real. Querían callarnos, y estaban dispuestos a todo. Llamamos a Iker de inmediato. No contestó. Intentamos 3 veces más antes de que finalmente atendiera, con la voz áspera y lenta. «Lo sé. Ya me avisaron. Me están siguiendo». «¿Qué hacemos?», le pregunté. «No retroceder. Ahora es cuando más miedo tienen, y cuando más peligrosos se vuelven.
Pasó 2 días sin comunicarse. Pensamos que había desaparecido. Carla intentó hablar con sus contactos en la Policía Nacional, pero recibió solo evasivas. Nadie quería tocar el tema del rebaño redentor. Era como mencionar un fantasma. Todos lo conocían. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La noche del segundo día, mientras cenábamos en silencio, escuchamos un golpe en la puerta. Daniela se puso tensa al instante. Me levanté, con el móvil en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Era Iker. Estaba empapado, ojeroso, con un corte en la ceja. No podía quedarme más en Burgos. Entraron en mi casa, revivieron cada archivo. Se llevaron papeles, discos duros, hasta fotos personales, pero no sabían que tenía copias escondidas. Entró sin esperar invitación, dejó una bolsa en la mesa y sacó carpetas. Muchas. Documentos escaneados, transcripciones de testimonios, nombres de miembros activos del rebaño, incluyendo jueces, médicos, profesores, incluso un exalcalde. Esto es una red, no una familia fanática. Es una estructura de poder. Carla y yo revisamos todo durante horas. Había pruebas de que niñas eran enviadas a retiros, en conventos donde eran forzadas a ayunar, autoflagelarse y confesar pecados imposibles de probar. Algunas no regresaban, otras volvían mudas, como Isabel. ¿Y si los denunciamos todos juntos?, pregunté. No basta con denunciar, dijo Iker. Hay que arrastrarlos a la luz pública, que todo el país los vea, que no puedan esconderse detrás de sotanas, crucifijos ni discursos piadosos. Daniela, que había estado en silencio, levantó la vista. Entonces hagámoslo. Todos, juntas. Esa misma semana, organizamos un encuentro con las otras mujeres que se habían levantado en la vigilia. Algunas tenían miedo, otras rabia, todas cicatrices. Nos reunimos en una casa rural cerca de Ávila. Grabamos testimonios, fotografiamos marcas. Carla preparó un documental. Lo llamamos Heridas de Fe. Y justo cuando pensábamos que nada podía ir peor, una llamada lo cambió todo. Era el Hospital Psiquiátrico de Zamora. Un paciente había sufrido un colapso nervioso durante la noche. Había empezado a gritar nombres, fechas. Describía rituales. Su nombre, Eduardo Lorente. ¿Quién es?, preguntó Carla. Mi tío, respondí sin pensarlo. El hermano de mi padre. Nunca lo mencionaban. Siempre decían que estaba en misión espiritual o lejos del mundo. Lo fuimos a ver. Estaba en una sala blanca, con una enfermera vigilando desde detrás del cristal. Tenía la mirada perdida, pero al verme, reaccionó. Isabel. ¿Eres Isabel? No, soy Sofía, su sobrina. La mataron. La mataron por saber demasiado. No fueron los demonios, fueron ellos, los hombres, los buenos, los fieles. La enfermera nos sacó antes de que dijera más. ¿Por qué nunca hablaste de él?, le pregunté a mi padre, más tarde por teléfono. Hubo un silencio largo. Luego, una respuesta seca. Porque está loco. Como lo estarás tú si sigues con esta cruzada. Prefiero estar loca antes que ciega como tú. Colgué. Esa noche, alguien incendió la redacción de Carla. Ella y su equipo estaban a salvo. Pero todo el material, las cámaras, los ordenadores, reducidos a cenizas. Llamamos a Iker. Tienen miedo. Eso es bueno. Pero ahora no hay vuelta atrás. Necesitamos una audiencia pública. Con todo. ¿Y cómo lo conseguimos? Una aliada. Alguien del sistema que todavía tenga conciencia. Carla se quedó en silencio. Luego dijo, conozco a alguien. Jueza. Exalumna del convento de León. ¿Es confiable? La castigaron cuando tenía 12 años por mirar a otra niña con ternura. La obligaron a meterse en un pozo con agua helada durante una noche entera. Creo que nos escuchará. Quedamos con ella 2 días después. Pero antes de salir, encontramos una caja pequeña en la puerta. Dentro había un rosario quemado y un mechón de cabello rubio. Daniela cayó de rodillas. Era de Isabel. Yo lo sabía. Y con esa certeza, también supe que el siguiente paso no era la justicia. Era la guerra. El mechón de cabello rubio era suave. Aún conservaba el olor a madera vieja. Daniela lo sostuvo entre los dedos como si fuera un pedazo de alma. De Isabel. La abuela había dicho que lo guardó, pero juró haberlo perdido. Alguien lo había recuperado. Alguien lo había guardado. Alguien nos lo había enviado. La caja no tenía huellas, ni remitente. Pero el mensaje era claro. Sabemos que seguís, y sabemos lo que buscáis. No dormimos esa noche. Daniela se sentó en el suelo de la sala, abrazada a una manta, murmurando cosas que no comprendí. No rezos, no frases religiosas. Eran nombres, lugares, fechas. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Recordando. No quiero olvidar nunca más. A la mañana siguiente, viajamos a León.
nos encontramos con la jueza Pilar Cuéllar en un despacho discreto del Tribunal Superior. Era alta, de cabello blanco muy corto y unos ojos que no se despegaban de los tuyos. Firme, pero no fría. Carla le entregó todo el expediente. Grabaciones, cartas, testimonios. Pilar no dijo nada durante 20 minutos. Leía, subrayaba, asentía. Cuando terminó, levantó la vista y nos miró como si ya supiera lo que venía. Yo estuve en ese convento. Vi cosas que me obligaron a silenciar, pero no olvido. Cada noche, cierro los ojos y aún siento el agua helada, el silencio de las monjas, el olor del miedo. ¿Nos ayudará?, pregunté. No, no solo eso. Voy a abrir una investigación judicial contra la congregación, pero necesito una declaración clave, de alguien con autoridad dentro del círculo, alguien que los haya dirigido. Todas nuestras miradas se volvieron hacia Daniela. Ella bajó la vista, respiró hondo. Lo haré. La declaración se haría en secreto, en la Fiscalía de Zamora. Daniela, escoltada. Yo, a su lado. Iker y Carla observaban desde la sala anexa. Fueron 3 horas de confesiones. Daniela detalló cada golpe, cada herida, cada vez que le dijeron que el dolor la purificaría. Contó sobre las sesiones nocturnas, los rezos con gritos, las quemaduras. La jueza anotaba todo, en silencio. Al terminar, Daniela solo dijo una cosa. Yo creía que estaba salvando mi alma, pero ellos estaban robándomela, poco a poco, hasta que Sofía me la devolvió. Salimos al anochecer. La brisa de marzo era fría, pero se sentía limpia. «¿Lo hiciste?», le dije, abrazándola. «Solo he empezado», respondió con una mirada nueva, determinada. Los días siguientes fueron un torbellino. El documental Heridas de Fe fue reeditado y lanzado de nuevo en múltiples plataformas. Esta vez, con respaldo legal. Se volvió viral de nuevo, pero ahora con nombres, con caras, con pruebas. Las reacciones no se hicieron esperar. Hubo protestas frente a las casas de varios miembros del círculo, curas retirados, monjas envejecidas, padres de familia. Algunos negaban, otros lloraban ante las cámaras, diciendo que solo querían proteger el alma de sus hijas. Pero algo cambió cuando Pilar Cuéllar emitió una orden de detención. Mi madre, Joaquín, mi padre, no apareció por días. Lo encontraron escondido en un piso en Valladolid, llorando. No por lo que hicieron, sino por haber perdido el control. Yo no fui a verlos, Daniela tampoco. La única persona que visitamos fue la abuela. Estaba peor, más frágil, pero al vernos, sonrió con una tristeza silenciosa. Pensé que no volveríais, dijo. Queríamos darte esto, respondí, y le puse en las manos el mechón de cabello de Isabel. La abuela tembló, lloró en silencio. Lloró como no la habíamos visto llorar nunca. Fue mi culpa, dijo entre sollozos. Yo la entregué. No sabía lo que le harían. Yo solo quería que volviera a rezar. Daniela se arrodilló frente a ella. La miró con una expresión imposible de describir. No era odio. Era un dolor antiguo, envuelto en compasión. La próxima vez que escuches voces, abuela, asegúrate de que no sean tuyas. Salimos de allí sin mirar atrás. Esa noche, mientras revisábamos correos en casa, llegó un mensaje sin asunto, solo una línea. Sabemos que falta una. Junto al mensaje, una foto antigua, con 3 niñas, Isabel, Lucía, y una tercera figura que no reconocimos de inmediato. Pero Daniela sí. Esa es Inés, la hija del sacerdote que dirigía los rituales. Siempre decía que no sentía dolor, que estaba por encima del castigo. ¿Y qué fue de ella? Nunca lo supe. Hasta ahora. La foto tenía un sello en la esquina. Fundación María Inmaculada, Toledo. Y Daniela murmuró algo que aún no sabía cómo interpretar. Ella disfrutaba haciéndonos daño. No por fe, por placer. Fundación María Inmaculada, Toledo. El nombre no figuraba en ningún registro oficial como institución religiosa, pero al buscar con más profundidad, encontramos que funcionaba como residencia espiritual para mujeres desviadas, financiada por donaciones privadas. Sin auditorías, sin control. Inés está ahí, dijo Daniela, con una certeza gélida. Lo siento, no sé cómo, pero lo sé. Carla organizó el viaje. Fuimos solo ella, Daniela y yo. Iker nos advirtió que era peligroso, pero Pilar autorizó la visita bajo la excusa de una inspección ciudadana sobre condiciones sanitarias. Todo legal, en apariencia. La residencia se encontraba en las afueras de Toledo, en una colina silenciosa, rodeada de cipreses y muros altos. La entrada era austera, casi invisible. Una placa de mármol con letras doradas. La pureza comienza en el silencio. Nos recibió una mujer mayor, vestida de blanco.
Pálida. Sería. ¿En qué podemos ayudarlas? Carla mostró su acreditación de prensa. Yo fingí ser su asistente. Daniela, su fotógrafa. Queremos hacer un reportaje sobre centros espirituales de recuperación. Nos gustaría hablar con las directoras, ver las instalaciones. La mujer dudó. Luego nos dejó entrar. El interior era pulcro, frío. Nada de cuadros religiosos. Solo pasillos blancos, puertas cerradas y un silencio que dolía en los oídos. Nos mostraron una sala común, una pequeña biblioteca con libros de teología, una capilla desierta, pero algo no cuadraba. El ambiente no era de recogimiento, era de vigilancia. ¿Y las residentes?, preguntó Carla. Están en sesión. No pueden ser interrumpidas, respondió la mujer sin expresión. Entonces, una puerta se abrió al fondo del pasillo, y la vi. Inés, el rostro de la foto, solo que endurecido por el tiempo. Pelo recogido con rigidez, piel sin arrugas, pero sin vida. Nos miró un segundo, y supo. ¿Sofía? La forma en que pronunció mi nombre me heló la sangre. ¿Nos conocemos? Tu hermana, Daniela, siempre lloraba en los rituales. Era débil. Pero tú siempre fuiste más peligrosa. Carla encendió la cámara. Inés no se inmutó. ¿Eres la directora? Soy la guía. Ellas me necesitan. ¿Ellas quiénes? Las perdidas, las manchadas, las que nadie más quiere. Aquí las limpiamos. Aquí renacen. Daniela dio un paso al frente. La voz le temblaba de rabia. ¿Lucía está aquí? Un silencio, un parpadeo, un leve gesto en el rostro de Inés. Algo se quebró por un segundo. Lucía fue mi primer error. Me encariñé. Creí que podía salvarla, pero Isabel la corrompió. Y tú eres su eco. Salté para sujetar a Daniela antes de que se lanzara sobre ella. ¿Dónde está?, gritaba. ¿Qué le hiciste? Inés sonrió. La clase de sonrisa que uno solo ve en pesadillas. Ella está donde merecía estar, donde todas van cuando no obedecen. Esa noche, volvimos a casa sin respuestas, pero con más preguntas y un vídeo. Carla lo publicó bajo el título Inés, la voz del castigo. Se volvió viral en horas. Medios internacionales lo replicaron. La presión sobre el sistema judicial aumentó. Pilar recibió amenazas directas. A Iker lo sacaron de su casa bajo escolta. Nosotros fuimos evacuadas a un lugar seguro. Daniela no dormía. Comía poco, pero no estaba débil. Estaba en guerra. Una mañana me desperté con ella frente a la ventana, mirando hacia la calle con los ojos muy abiertos. ¿Sabes qué soñé? ¿Qué? Soñé con Isabel. Estaba en un campo, corriendo, con el pelo suelto. Lucía la seguía. Las dos reían. Y al fondo estaba Inés, quemándose. Y no gritaba, solo se derretía. Guardé silencio. ¿Crees que eso es justicia? No, le dije. Es solo el principio. 2 días después, Inés desapareció. La residencia fue abandonada, cerrada. Al llegar la policía, no había nadie. Ni pacientes, ni personal. Solo símbolos grabados en las paredes. Y una nota escrita con lápiz de labios. El dolor es eterno. Pero lo peor llegó horas después. Un correo anónimo, sin cuerpo. Solo un video adjunto. En él se veía una habitación, oscura. Alguien grababa desde la esquina. Una voz femenina susurraba algo apenas audible. Isabel aún está aquí. Y luego, un rostro, pálido, confundido, pero vivo. Lucía. Lucía estaba viva. En el vídeo se la veía distinta, irreconocible. Ojeras profundas, mirada perdida, piel desgastada por los años y el encierro. Pero era ella. Daniela la reconoció en el acto. Sus manos temblaban mientras pausaba y retrocedía el vídeo una y otra vez. ¿Dónde está?, preguntó, con un tono entre rabia y esperanza. No lo sé, dije, aún procesando lo que habíamos visto. Pero vamos a encontrarla. Carla y Iker activaron todos sus contactos. El vídeo no tenía metadatos. Fue enviado desde un servidor encriptado. Pero un detalle nos dio la pista. En una esquina de la grabación se veía un número. 213. El tipo de número que se usa en clínicas psiquiátricas. Daniela no quiso esperar. Hay una lista de los retiros donde enviaban a las chicas. Inés mencionó uno en Burgos. Podría estar ahí. ¿Y si es una trampa?, pregunté. Entonces la desmontamos, como hicimos con todo lo demás. Viajamos a Burgos al día siguiente. Bajo la protección de Pilar, teníamos acceso a instalaciones en revisión. Carla organizó la visita, esta vez con un equipo de documentalistas reales. Iker solicitó a la policía local una patrulla discreta. La institución era un edificio viejo, alejado del centro, rodeado de matorrales secos. El aire olía a humedad y encierro. Al entrar, todo era blanco, paredes limpias, iluminación artificial, pasillos interminables.
¿Buscan a alguien en particular?, preguntó la directora, una mujer de voz suave y acento extraño. Venimos a hacer una inspección de rutina, respondió Carla con seguridad. En especial, habitaciones de cuidado intensivo. Tenemos algunas, pero nuestras pacientes no reciben visitas, ni grabaciones. Iker mostró su acreditación. La directora bajó la mirada y nos dejó pasar. Pasamos por varias salas. En cada una mujer sentada, o caminando en círculos, o simplemente mirando una pared. Sus miradas nos perforaban, pero no era odio, era vacío. Finalmente, llegamos al ala 2, habitación 213. Estaba cerrada con llave. La directora se negó a abrirla al principio. Esa paciente no puede recibir contacto. Es peligrosa. ¿Por qué? ¿Qué hizo?, preguntó Daniela. No habla, no come bien, pero se ríe. A veces canta. Es perturbadora. Ábrala, ordenó Iker. La puerta se abrió con un chirrido lento. Dentro, una cama con sábanas grises. Una mujer sentada junto a la ventana, con el cabello largo, canoso, recogido en una trenza, miraba hacia el cielo. ¿Lucía?, susurró Daniela, avanzando un paso. La mujer no se movió. Soy Daniela, la hermana de Isabel. En ese momento, la mujer giró la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Levantó lentamente la mano y la apoyó sobre el vidrio. Isabel, murmuró, con una voz quebrada. Isabel volvió. Daniela corrió hacia ella y la abrazó. Yo no me moví. Sentí que el tiempo se detenía. Lucía estaba viva, rota, pero viva. La sacamos de allí por orden judicial. Fue trasladada a un hospital privado en Salamanca, donde empezó su recuperación. No hablaba mucho, solo fragmentos, pero lo suficiente para incriminar a muchos. Contó que fue encerrada por orden del rebaño. Después de negarse a confesar su amor por Isabel, fue castigada, drogada, aislada, durante más de 20 años. Y cuando volvió a mirar el rostro de Daniela, dijo algo que nos dejó paralizadas. Ella te protegió, ¿sabes? Tu hermana, Isabel. Ella fue quien te escondió la noche de la vigilia. Sabía que te buscarían. Le rogué que se fuera conmigo. No quiso. Quería que vivieras. ¿Me escondió?, repitió Daniela. Debajo del altar. Tenías fiebre. Ella decía que eras un ángel. Daniela lloró como una niña. Me abracé a ella, sintiendo que algo muy profundo se estaba cerrando. Los días siguientes fueron una avalancha. Detenciones, denuncias, testimonios públicos. Medios de todo el país cubrían el escándalo. El rebaño redentor era desmantelado pieza por pieza. Mi madre fue condenada a 10 años por abuso agravado. Mi padre, a 6. Otros miembros enfrentaban juicios pendientes. El nombre de Isabel resonaba en todos los informes, y también el de Lucía. Pero lo más impactante fue cuando la abuela, en su lecho de muerte, pidió dar una declaración pública. Se grabó desde su cama, apenas con fuerzas. Durante generaciones, fuimos carceleras de nuestras propias hijas. Nos enseñaron a temerlas, a castigarlas por amar, por pensar, por sentir. Yo fui parte de ese horror. Y ahora, solo puedo pedir perdón. Murió 3 días después. Nosotras, en cambio, seguíamos. Daniela publicó un libro, El fuego y la memoria. Fue un éxito inmediato. Convirtió su dolor en palabras, en fuerza. Y una mañana, mientras desayunábamos en la terraza del pequeño piso en Salamanca, Carla llegó con una carta. Es de Lucía, dijo, entregándosela a Daniela. Dentro, una nota escrita con tinta azul. Isabel me enseñó a amar. Tú me enseñaste a sobrevivir. Ahora es tu turno de vivir. Daniela sonrió. Y por primera vez, esa sonrisa no dolía. A veces me despierto por las noches y olvido por un segundo que todo pasó, que Isabel ya no está, que Lucía sobrevivió, que Daniela se liberó, que mi familia, la que yo conocía, se extinguió entre juicios, lágrimas y verdades demasiado largas para ser soportadas de pie. Otras veces me despierto y siento a Isabel cerca, como si me susurrara al oído. No olvides, cuenta lo que viste. Y eso hice, eso hicimos todas. Después de los juicios, Salamanca se volvió un lugar demasiado pequeño para nosotras, demasiado lleno de sombras. Daniela se mudó a Barcelona con Lucía, quien, poco a poco, fue reconstruyendo pedazos de sí misma. Algunas cicatrices no sanan, pero las suyas dejaron de sangrar. Empezaron a respirar. Daniela abrió una fundación, Luz de Invierno, dedicada a ayudar a mujeres que escaparon de cultos religiosos y a aquellas marcadas por la fe malentendida. Hoy trabaja con psicólogas, terapeutas, artistas. Enseña a escribir como quien enseña a sangrar sin dolor. Lucía da talleres de fotografía, en blanco y negro. Dice que así ve el mundo. Sombras y luces, pero siempre contraste. Carla publicó un libro sobre el caso, que se convirtió en documental internacional.
Recibió amenazas, claro, pero también premios, reconocimiento. La última vez que la vi, me abrazó y dijo, «No sabes cuántas niñas me escriben diciendo, yo también». No sabíamos cuántas éramos. Iker, el abogado, volvió a la vida pública. Fundó un grupo de defensa legal especializado en abusos institucionales. Lleva tatuado en la muñeca derecha una frase que Daniela escribió en su primer diario. No hay fe más peligrosa que la que niega el dolor ajeno. Pilar Cuellar, la jueza, fue ascendida. Desde Madrid, sigue impulsando reformas que protegen a menores contra organizaciones pseudo-religiosas. En privado, sí, me dijo una vez. El castigo no era para purificar, era para callar. Y ahora ellas gritan, y me alegro. Mi padre está preso, no habla conmigo. Envió una sola carta, antes de que se dictara la sentencia. Decía, solo quería proteger tu alma. No la respondí, porque ya no era mi alma la que importaba. Era la verdad. Mi madre murió antes de que comenzara su segunda audiencia. Un paro cardíaco en la celda. Algunos dijeron que fue culpa nuestra. Otros, que fue justicia divina. Yo no digo nada. No la odio, pero tampoco la extraño. La abuela murió con el nombre de Isabel entre los labios. Fue enterrada en silencio, sin misa, sin cruz. Daniela y yo asistimos, no por ella, sino por nosotras. Para cerrar, hoy vivo en Sevilla. Enseño literatura. Escribo en silencio. He empezado a reconstruir mis propias memorias, no las que me contaron. A veces recibo cartas, de mujeres, de hijas, de hermanas. Algunas me cuentan historias aún más horribles. Otras me dicen que encontraron su voz leyendo la nuestra, y me doy cuenta de que, aunque nunca quise ser heroína, ni mártir, ni testigo, fui testigo, y sobreviví. El último recuerdo que tengo de Isabel no es su tumba, es su risa, esa que Daniela aún escucha cuando llueve, esa que Lucía retrató en una foto antigua, colgada hoy en la sala de su casa. En esa imagen, Isabel no está ardiendo, ni llorando, está bailando descalza en un campo de girasoles, el sol detrás, y una promesa en los ojos. No seremos obedientes, seremos libres, y así será.